A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. No necesitamos argumentar mucho para darnos cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos, en los cuales Satanás está haciendo una obra tremendamente destructora en cuanto a la fe, a ese cúmulo de enseñanzas bíblicas que han formado la vida espiritual del verdadero cristiano y que es permanentemente atacada. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se usa con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hechos, capítulo 13, versículo 6. Nos dice que habiendo el apóstol Pablo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Oremos, hermanos. Oh Padre Celestial, necesitamos de la gracia tuya, todo el poder, la virtud que viene del Espíritu. Tu siervo es solo un vaso de barro, pero los tesoros de la gracia y la gloria son tuyos. Y confiamos que tú abrirás nuestros ojos a medida que vayamos considerando la palabra de Dios para nuestro bien. Que tu nombre sea engrandecido y glorificado, tus hijos edificados y fortalecidos en la fe, para poder enfrentar a nuestro enemigo y todas las artimañas con las cuales él procura destruir la fe. Nos dejamos en tus manos, nos apoyamos en ti.
miramos a ti, queremos oír tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo propongo mirar el tema bajo 3 aspectos. Primero, los ataques de Satanás contra la palabra de Dios. Segundo, los ataques de Satanás contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, el ataque de Satanás contra el gobierno del Señor sobre la Iglesia como cabeza de ella. En primer lugar, diremos que lo que Satanás quiere es que nosotros dudemos de la verdad, de la palabra eterna de Dios. Cuando él logra colocar esa cuña, entonces ya ganó la batalla. Así lo hizo en el Edén. ¿Cómo entró el pecado? El pecado entró porque Satanás puso en duda la palabra de Dios. Y comenzó, fíjense ustedes, usando la verdad. Es decir, usando la palabra misma. Por eso, cuando se acerca la serpiente con su astucia a Eva, comienza diciendo, con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo fruto del huerto. Ahora noten, hay una parte de verdad. El mandamiento estaba que de todos los árboles del huerto podían comer, menos de uno. Pero la verdad la cambió. Le dio un giro que hizo que la mujer a su vez también añadiera al mandamiento. ¿Por qué? Porque ella contestó, de los frutos de los árboles comemos, mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto, Dios dijo que no comamos, pero que ni siquiera lo toquemos. Es decir, que ya Satanás logró algo. Deformó la verdad, la cambió en su astucia, en su sagacidad. Y luego ella, a la vez, añadió al mandamiento, haciéndolo todavía más grande. Simplemente era no comer, no decía que no debía tocar. Ahora, luego que logró ese giro, Satanás contradice abiertamente la palabra de Dios. Dios había dicho, morirás, y Satanás dijo, no morirás. Y luego añade lo que habría de encontrar ellos en tomar del fruto de aquel árbol. Sabe Dios que el día que de él comiereis, entonces seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y acá Satanás los tienta con la tentación en la cual él mismo cayó. En el libro del profeta Isaías, seguramente todos ustedes conocen el pasaje, pero vamos a leerlo en el capítulo 14 de Isaías, donde está tomando al rey de Babilonia como figura de Satanás, y dice, verso 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y el pecado que provocó la caída del lucero de la mañana, el hijo de la mañana, el pecado que provocó la caída del querubín cubridor, es el pecado que se introduce en el corazón de nuestros primeros padres. ¿Y qué es lo que usa para ello? Simplemente la mentira, poniendo en duda la palabra de Dios. Y por medio de la mentira introduce la muerte. ¿Por qué?
La paga del pecado naturalmente es muerte. Ahora, por eso el Señor Jesucristo, cuando habla a los judíos en sus días, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, les tiene que decir en el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y con la mentira introdujo la muerte. Y hermanos, en nuestros días hay mucho de esto mismo, que con la apariencia de la verdad, la apariencia de la piedad, haciendo dar un giro, se introduce la mentira, y la mentira produce la muerte. Esto lo vimos ya en el libro de Génesis. Ahora bien, él usa en el día de hoy inclusive promesas específicas de la palabra de Dios, sacándolas de su contexto. La usó con el Señor Jesucristo mismo. Quizás nos haga bien correr las páginas y volver otra vez al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. En el verso 3, sabemos que fue llevado el Señor por el Espíritu al desierto para ser tentado, puesto a prueba por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y entonces se acerca el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora noten ustedes que acá es simplemente querer poner en duda lo que Dios había dicho en el capítulo anterior. Verso 17. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y acá, esta pregunta tentadora la hace Satanás en una circunstancia muy especial que estaba viviendo el Señor. 40 días en el desierto, rodeado de las bestias, según el Evangelio, según San Marcos, sintiendo tremenda hambre porque estaba ayunando todo ese tiempo. Ahora viene la pregunta, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo hambre? ¿Por qué padeces necesidad? ¿Por qué estás sufriendo como estás sufriendo? Y esta es la voz de Satanás, que aún hasta el día de hoy llega a nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, a los que han creído en su nombre, los cuales no han sido engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Es una obra de la simiente divina que vive y permanece para siempre, aplicada por el Espíritu, quien ha hecho de nosotros sus hijos. Pero cuando llega el tiempo de la prueba, el tiempo de la necesidad, el tiempo de la angustia, ahí viene. Si eres hijo de Dios, di la palabra y haz que estas piedras se cambien en pan. Di la palabra y haz que tu necesidad se haga abundancia, tu enfermedad salud, tu angustia en gozo, tu problema en bienestar. Pero la respuesta del Señor Jesucristo es bíblica, es usando la Escritura. Y habrá de responderle, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no necesito que las piedras se hagan pan para saber que soy hijo de Dios. Yo no necesito que mi enfermedad se convierta en salud para saber que soy hijo de Dios. Yo no necesito ver que mi pobreza se convierta en riqueza para saber que soy hijo de Dios. Yo no vivo de esto, de la circunstancia,
vivo de la palabra de Dios. Su verdad es la que hace fuerte mi alma, la que me da paz en la prueba, me da consuelo en la aflicción, me da certeza en el tiempo de lucha. No de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es a lo cual debemos nosotros de afianzarnos. Acá está la promesa, acá está la declaración divina. Tú eres mi hijo amado. Y acá tengo la declaración divina, que he sido hecho hijo de Dios. Y porque Dios lo dice, no preciso más. Notemos que enseguida usa otra porción de la Escritura otra vez. Le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a los ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Ahora estamos usando la Escritura otra vez. Aquí era una promesa que se escuchó junto al Jordán, mejor dicho, una declaración divina. Ahora, una promesa escrita en el libro de los Salmos. ¿Cuántas veces Satanás habrá de usar la palabra de Dios para tentar a Dios? El Señor había dicho, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que reconocer que el pueblo de Israel vio grandes y tremendas maravillas. Pero fíjense en lo que Dios tiene que decir de ellos antes de disciplinarlos 40 años en el desierto, a las puertas de la tierra prometida. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, al pedido de Moisés, que intercede por el pueblo. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y yo les invito, hermanos, a que veamos algo en el Salmo 78. Allí en el libro de los Salmos, el salmista, guiado por el Espíritu de Dios, describe cómo ese pueblo tentó a Dios. Verso 17, Dios dice: me tentaron 10 veces, pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Y pondrá carne para su pueblo? Pues tentaron a Dios en su corazón. Habían visto los prodigios en Egipto, en el Mar Rojo y también en el desierto. Pero ese pueblo que estaba viendo señales quería ver más señales. No se satisfacía con lo que estaba viendo. No creía a Dios. Porque creer a Dios, hermanos, no es la fe que surge por lo que se ve, sino la fe que surge por lo que uno oye. Hebreos capítulo 3 y versículo 17. ¿Con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué tentaron a Dios? Porque no creían a su palabra.
porque no creyeron a Dios. De allí entonces que en la epístola a los romanos se nos diga que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Los milagros y señales no producen fe para salvación. Lo repito, hermanos, los milagros, las señales no producen fe para salvación. Ni siquiera la gloria de la obra de Dios en la creación, donde el hombre puede ver las maravillas de su mano, no habrá de producir la verdadera fe si al oír la voz de Dios, al oír su enseñanza, no cree en él. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. El pueblo de Israel vio milagro tras milagro, pero en el momento de probar a ver si había fe, fracasaron. ¿Por qué? Porque se les anunció la buena nueva y no les hizo efecto. ¿Por qué? Porque no fue mezclada con fe. Y Satanás, así como provocó al Señor Jesucristo, diciendo, está escrito, a sus ángeles mandará por ti para que tu pie no tropiece en piedra. Más de una vez utilizará la Escritura para provocarnos a tentar a Dios. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y si en la voluntad de Dios está que Él responda a un ruego nuestro y extienda su mano en socorro en distintas circunstancias, la gloria y la alabanza será su nombre, será por su misericordia, será porque en su propósito eterno estaba el cumplimiento de ella. No tenemos que olvidarnos que si el Señor Jesús en los días de su vida terrenal tuvo que orar diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que la beba, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, ninguno de nosotros tiene derecho a tentar a Dios. Ahora, otra de las formas es la de atacar directamente la palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, en el verso 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Burladores. Más de una oportunidad, cuando hablamos de este maravilloso tema de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrarnos con aquellos que aún pretenden ser cristianos con una sonrisa, burlándose. Hace tanto que lo prometió volver y no viene. Sigan ustedes esperando. Aún inclusive puede haber consiervos. En una de las parábolas el Señor Jesucristo dijo del consiervo infiel que comienza a juntarse con los borrachos, con las cosas mundanas y comienza a herir a sus consiervos diciendo, mi Señor se tarda en venir. Burladores. Pero también se introducen entre nosotros falsos profetas. En el capítulo 2 damos vuelta a la página y dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo de Dios, tiempo pasado. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Falsos profetas, falsos maestros. Y si vamos a verlo a Judas, van a encontrar ustedes qué nos dice de estos maestros. Judas en el verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados. Y hermanos, falsos profetas. En estos últimos tiempos hay muy falsos maestros. El apóstol Pedro dice, aún habrán aquellos que harán mercancía de vuestras almas. Y esos falsos profetas usan la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, para un enriquecimiento ilícito. Es como dice en la porción que hemos leído en 2 de Timoteo, capítulo 3, que son hombres que tienen apariencia de piedad, pero han negado la eficacia de ella. Son hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos. Y hay 18 características señaladas de estos hombres. El Señor Jesucristo habló de esos falsos profetas y dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Y luego dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hemos predicado de ti en las plazas. En tu nombre hemos hecho muchas señales y milagros. Y el Señor dirá, no os conozco, apartados de mí. ¿Por qué se aumentan los falsos profetas en nuestros días? Bueno, no cabe ninguna duda, hermanos, que esto es una permisión divina. En la segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, está hablando del anticristo, el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, que ahora no está manifestado. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, es decir, no recibieron el amor de Dios, por haber creído a Dios, por haber apropiado la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, a la palabra de Dios, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo es esto? Yo quizás un ejemplo práctico estaría si tomamos Primera de Reyes, capítulo 22, de la alianza de Acab y Josafat. Y antes de salir a la guerra, Josafat pide que venga algún profeta. Y entonces Acab tiene una cantidad de profetas que le animan a salir. Nos dice, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Finalmente, Josafat le dice, no hay un profeta en Israel. A veces hay muchos profetas, muchos falsos profetas, pero a veces falta un profeta. Y Acab lo hace traer de malas ganas a Micaías, porque nunca le profetiza cosas buenas. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, esto diré. Vino pues el rey y le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que me digas, si no la verdad, en nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y luego describe un poquito más abajo, en el verso 19, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad?
Y uno decía de una manera y otro decía de otro. Y dijo un espíritu. Y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él me dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y en los postreros días, dice la Escritura, muchos apostatarán de la fe. Y la palabra apostatar significa apartarse, separarse de la fe, que es el cuerpo de doctrina que hemos recibido en la palabra de Dios. Se apartarán de ella, ¿escuchando qué? A espíritus de error, a doctrinas de demonios. Y muchas veces, aquel que quiere ser fiel a la palabra de Dios, tiene que sufrir como Micaías, porque la verdad suele ser resistida. Y esta tremenda verdad de que hay personas que se apartan del cuerpo de doctrina que es la Escritura, usando la Escritura, pero a veces espiritualizándola o tomando textos como lo toma Satanás, separándolos del resto del contexto, dándoles una interpretación privada, sin sujetarse, como dijo el mismo apóstol Pablo, escribiendo en 1 de Corintios capítulo 14, los profetas deben de estar sujetos a los profetas, sabiendo que ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que los hombres de Dios escribieron siendo inspirados divinamente. El ataque a la persona del Señor Jesucristo no es esto de nuestros días. Esto ha sido siempre. Una de las formas de atacar la persona del Señor Jesucristo han sido los arrianos, que siguieron la enseñanza de Arrio, que discutió la enseñanza de la Trinidad, de que Dios es un ser trino, pero de que es uno. Y no solo eso, sino que también de que el Señor Jesucristo era verdadero Dios, el Verbo que se hizo carne, el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, que en Él habitó corporalmente la plenitud de la deidad, y de que Él, y por Él, y para Él, todas las cosas fueron creadas, y que Él es la imagen o carácter de la gloria misma de Dios. Y en el capítulo 2 de Primera de Juan, dice que salieron de nosotros, versos 19, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y la deidad encarnada en la persona del Señor Jesucristo es una de los ataques del espíritu del anticristo en este último tiempo. Pero luego tenemos el otro extremo, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y hermanos, aquí tenemos a los gnósticos, que son aquellos que hablan del Señor Jesucristo como una aparición, como una teofonía, que entró en la Virgen María sin tomar nada de ella y volvió a salir. Si el Señor Jesucristo, además de ser Dios, no era perfectamente hombre, no sufrió,
no padeció necesidad, no murió y tampoco resucitó. Y entonces el evangelio que predicamos es toda una simple fantasía, una grande y tremenda mentira. Hermanos, reconozcamos que la plenitud de la divinidad está en Jesucristo. Y reconozcamos que en Él está la perfección de una humanidad sin pecado, pero que Él participó de carne y sangre, igual que los demás, igual que cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para vencer por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es a saber, el diablo. Les invito a que miremos algunos textos solamente de Primera de Corintios, comenzando con el capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Hermanos, el problema posiblemente en que el espíritu de error ha ganado más terreno a través de los tiempos para dividir al pueblo de Dios, dividir el cuerpo de Cristo y separarlo del Señor, que es su cabeza, ha sido la exaltación del hombre por el hombre. Y luego, ese hombre que ha sido exaltado por los hombres, enaltecido, creciéndose dueño de la grey. Quiero decir esta verdad con pocas palabras. Noten ustedes que acá ponen a la misma altura al apóstol Pablo, a Apolos, a Pedro y al Señor. Y esto no es porque el apóstol Pablo lo buscaba, ni Apolos ni Pedro lo buscaban. Fueron los creyentes. Es un espíritu que se mueve a veces entre los hermanos, que toman a los hermanos más dotados para exaltarlos sobre otros, sin darse cuenta que están restando la gloria que solamente le corresponde al Señor. Tal es así que a veces, cuando hay un problema de doctrina, alguien dice: lo dijo fulano, y para él lo que dijo fulano es palabra de Dios. Vivimos en días en los cuales hay hermanos que dicen: yo soy de la iglesia de, y entre las denominaciones, yo soy del pastor fulano. ¿De quién somos? De Cristo. ¿Y está acaso dividido Cristo? Los 4 primeros capítulos de Primera de Corintios, todo el tema que el apóstol está desarrollando allí es para corregir ese mal. En el capítulo 3 vuelve a decirles: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Este término servidores, siervo, tienen 3 palabras en el original griego. Aquí es diácono, y el diácono es aquel que sirve por voluntad, por amor. El Señor Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para diaconar, servir y poner mi vida en precio del rescate de muchos. Es un servicio por amor. Y eso lo demostró luego, a través de todo el tiempo que estuvo los 3 años con los apóstoles. Yo soy entre vosotros como el que sirve. Y cierro la historia, el capítulo 13 de Juan, donde el Señor se quita el manto que habla de la gloria que dejó. Se ciñe de la toalla que habla de la humanidad de la cual Él se vistió. Toma el lebrillo que habla de la palabra que vino a predicar para salvar. Y se pone a lavar los pies de los discípulos.
que habla de su humillación. Siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, pero sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La segunda palabra que usa el apóstol es doulos, que debería de ser traducido esclavo. El apóstol Pablo dice: Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. Y este es aquel que ha sido comprado por precio, que ya no tiene derechos sobre su propia persona, que pertenece a su amo, el cual es soberano sobre él. Y la tercera palabra se encuentra aquí, en el capítulo 4 y verso 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El término servidores en el griego es superete, que se traduce ministros en otros lugares, porque significa uno que está permanentemente recibiendo órdenes, siendo nada más que intérprete de otra voluntad superior sobre él. Pero euperete era el nombre que tenían los esclavos condenados a muerte, que iban en la bodega de los galeones romanos encadenados, remando hasta la muerte, bajo el látigo y la mirada del capataz y la voz que ordenaba el esfuerzo. Allí concluían sus días. Y el apóstol lo describe aquí en el verso 9, porque él es un uperete de Dios. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y sigue abajo, describiendo por qué el apóstol era un uperete. Hermanos, ese es el lugar del verdaderamente grande. Si hay alguien grande, podemos llamarlo a Pedro, podemos llamarlo a Juan, podemos llamarlo a Pablo, pero ninguno pretendió jamás que su nombre figurara a la altura de Cristo. Si hay alguien que ha sido dotado con dones especiales, dice en el verso 6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, ambicionando otros también ese lugar. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Humillémonos, hermanos, bajo la poderosa mano de Dios. En su momento el Señor exaltará a sus siervos, como Él lo ha prometido. Y saben, dejo esto para lo último, porque este espíritu, muchos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. Este espíritu lamentablemente ha sido promovido a través del mismo pueblo de Dios, exaltando hombres que son ídolos con pies de barro. Y alguno de esos hombres, su nombre es la causa y el motivo del atractivo de las reuniones, y no Cristo. No lo es el Señor, no lo es su palabra. Es el carisma, es el don, es la capacidad del predicador. Y para atraer la gente se exhiben predicadores. Hermanos, humillémonos, reconozcamos nuestra falta. Yo la he cometido. Y estoy seguro que muchos de mis hermanos aquí también, que hemos exaltado al hombre. Al fin, si tiene un don, si tiene una capacidad, lo recibió de Dios. Pero lo malo es cuando el hombre se envanece a causa de esa exaltación y comience a llamar su servicio los ministerios de, y luego la predicación de él es el show, para luego el ídolo con pie de barro se destruye abajo. ¿Cuántos hombres grandes han deshonrado el testimonio de Dios en estos últimos tiempos y han sembrado la incredulidad? Satanás los ha utilizado para que la palabra de Dios sea blasfemada en nuestros días.
y el evangelio glorioso de Cristo sea causa de burla, como a veces tenemos que escucharlo, aún a personas insensatas, diciéndolo por medios públicos de comunicación. Hermanos, las acechanzas de Satanás, cuán astuto es él. Pero noten una cosa, al final volvemos al principio. Lo que puso en el corazón de nuestros primeros padres, seréis como Dios, es lo que trata de poner en el corazón de los más selectos y capacitados siervos de Dios, a la altura de Cristo. Que Dios nos guarde, hermanos. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.